Muy buenos días. Reciban todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia y de su pastor y amigo Héctor Romero. La gracia de nuestro Señor sea sobre todos nosotros, y hoy sea un día para rendir culto de adoración, de alabanza, de consagración a nuestro Santo Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite por este medio llegar a ustedes, llegar a sus casas para celebrar el culto a nuestro Santo Dios. Queremos dar un saludo muy especial a todos los hermanos que se van conectando. Yo no tengo aquí como una recepción o un feedback de quienes están conectando, pero bueno, recordamos a nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, hermanos que son comprometidos con el culto al Señor, que están comprometidos en la iglesia. Un saludo muy especial a la familia Gómez Patiño, nuestro amado consiervo diácono de la iglesia, y un saludo muy especial hoy para Antonelita, que está cumpliendo años. Un abrazo desde aquí, desde tu iglesia. Deseamos lo mejor para ti. Un saludo para John Jairo Quintero y Gloria Suárez, nuestros amados hermanos en Cristo. Que el Señor bendiga sus vidas, su hogar, sus hijos. Un saludo también a la familia Hidalgo Correa, Juan Darío y Nubia. Bendiciones del Señor para sus vidas. A nuestra amada hermana Dilma Restrepo. La extrañamos mucho por aquí. Nos extrañamos porque esta separación que causan las restricciones nos han separado, y la iglesia fue diseñada por Dios y ganada por Cristo para que vivamos en comunión. A nuestros hermanos amados David y Araceli, un saludo muy cordial. A la hermana Rosa Vital, que nos sintoniza desde San Pedro Sucre, y a todos nuestros hermanos amados de la iglesia en San Pedro, un saludo a nuestro amado pastor Marcos también. A la familia Planas, a nuestro amado hermano José Planas, Darimar, Camilita, a Rubén, Dani Mateo y Milena, les saludamos desde aquí, desde nuestra sede en la iglesia. A doña Elisa, a Gladys, a Noreli, a Alexander, a toda esta familia que se encuentra en el barrio Pedregal. El Señor bendiga sus vidas. Bueno, al hermano Anderson, su esposita Tatiana, sus hijos, los amamos en el Señor. Bueno, y para los hermanos que están aquí, sí, hay hermanos que están aquí en nuestra sede, en nuestra casa. A la hermosa familia Rodríguez, a la hermana Angelita, bienvenidos. Esta es su casa, este es el lugar de reunión de la iglesia, y damos gracias por ese compromiso que ustedes tienen con el Señor. Un saludo muy especial a nuestra hermana iglesia Ríos de Agua Viva, la comunidad quichua en la ciudad de Medellín. A Pedro Buñay, a Pedro Bastidas, el hermano Pedro Buñay, que se encuentra hospitalizado, que la gracia del Señor sea sobre usted. A la hermana Petrona Guamán, a Blanca, a Giovanni, a Daniel Buñay, a todos los hermanos que acostumbran a sintonizar esta transmisión, un saludo muy especial. Que el Señor bendiga sus vidas, les llene de su paz. A la familia Florian Sánchez, el Señor les guarde, el Señor les llene de su presencia en esta mañana. A Jorge Alex Arango Londoño, nuestro amado hermano de la iglesia Fortaleza de la Verdad, y junto con su pastor, el amado pastor Alonso Valencia,
Hermanos amados en el Señor, un saludo, y que hoy podamos estar en la presencia del Señor, rendirle alabanza, adorarle de todo corazón y servirle con todo nuestro ser, porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y eso es lo que hace la iglesia, rindiendo culto al Señor. No es una actividad religiosa, es nuestra expresión de amor, de acciones de gracias a nuestro santo y soberano Dios de los cielos y de la tierra. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermanos. Les invito allí que inclinados sus rostros oremos a nuestro Señor y Redentor, nuestro Señor Dios y Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo Consolador. Amén. Amado Dios, buen Señor de los cielos y de la tierra, el eterno, el santo, el sublime, el perfecto, el justo, el Rey de reyes y Señor de señores, digno de todo honor y toda gloria, el juez eterno, el perfecto, el santo de los santos. A ti nos inclinamos hoy, al Todopoderoso, al que cabalga sobre las alas del viento, al que hace a los ángeles sus mensajeros, al que hace de las nubes y de los vientos sus mensajeros, al que tiene llama de fuego en su boca. A Él sea toda la gloria, al eterno y soberano Dios. Recibe esta mañana nuestra adoración, nuestro amor. Oramos en esta mañana disponiendo nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti, expuestos para la suprema adoración, para darte todo loor, porque tú eres digno de todo loor. Tú eres digno de toda adoración, de toda reverencia. Y ese es nuestro culto. Y oramos para que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos en este día, para que dirijas nuestro culto a ti, oh Señor. Bendito eres nuestro Dios. Gloria a nuestro Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo en su iglesia. Y de la misma manera, con suprema reverencia, inclinados nuestros rostros y nuestro corazón contrito y humillado, venimos ante tu trono reconociendo que, siendo santificados por la gracia, aún el pecado ocupa lugar en nuestro ser. Aún permitimos ser dominados por pecados. Hemos pecado delante de nuestro santo Dios y Padre eterno. Perdónanos, Señor, porque el pecado no es las acciones que cometemos, sino pecado es la grave agresión contra ti. Ayúdanos a comprender cada día más cuál es la gravedad de nuestro pecado y a clamar más para que el Espíritu Santo nos dirija a no pecar contra ti, para que tu palabra nos fortalezca, nos instruya en el santo camino, para no pecar contra ti. Oh, pero Señor, en este cuerpo de muerte, aún el pecado toma ventajas. Asístenos, Señor, para mortificar nuestro pecado, porque somos santos. Nos has santificado por la gracia. El Cordero Redentor derramó su sangre preciosa para perdonarnos nuestros pecados. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, sabiendo que tú eres perdonador de pecados, sabiendo que tú perdonas nuestros pecados. Por eso acudimos a tu trono, acudimos a tu gracia, acudimos a los pies de la cruz, de donde brota el manantial de sangre pura, prístina, que nos limpia de todo pecado, que perdona nuestras iniquidades. Gracias, Señor, por ser perdonador de pecados. Ahora
con nuestro corazón limpio y con las manos puras, porque la obra de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados, el perdón judicial y el perdón relacional. Gracias, Señor. Con esta nueva disposición queremos venir ante ti para rendirte adoración, cantarte salmos, himnos y cánticos espirituales que brotan de un corazón que te quiere adorar, para atraer nuestras oraciones, ruegos y súplicas para que suban a ti con olor fragante, que los ángeles llenen en copas de oro nuestras oraciones para que sean derramadas a tus pies y tú seas supremamente glorificado y tu Espíritu Santo nos traiga la respuesta a nuestras oraciones, porque en ti confiamos, Señor. Tú inclinas tu oído a nosotros y escuchas nuestro clamor y respondes a nuestra oración. Por eso en este santo culto oraremos a ti. En esta fiesta sagrada traeremos a ti la lectura pública de la Santa Palabra y la predicación de la Palabra, para que tu pueblo sea edificado, para los que no han creído vengan al conocimiento del Evangelio y sean librados de sus pecados y traídos a salvación y vida eterna por el poder del Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque hoy también nos permites presentar a ti los diezmos y las ofrendas que corresponden al Santo Dios. Y también, Señor, nos permite celebrar hoy en el primer culto de la semana, del mes, nos permite celebrar el santo sacramento de la cena del Señor. Todo esto es lo que dice tu palabra que debe desarrollarse en el santo culto, no más, pero tampoco menos. Hoy queremos alabarte y glorificarte, Señor. Recibe todo honor, toda gloria y toda majestad por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta actitud de gran gozo porque estamos en la presencia del Señor, vamos a celebrar a su gloria y vamos a cantar a su santo nombre. Himno número 18, un himno de alabanza a nuestro Señor. Gloria a tu nombre, oh Dios. Gloria a tu nombre, oh Dios. Sí, Señor, tu iglesia reunida viene a darte gloria. Gloria a tu nombre, oh Dios. Oh bendito Rey divino, te adoramos con fervor. Poderoso, admirable, eres tú, oh Salvador. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. De tu trono en los cielos a este mundo pecador has bajado para darte como nuestro Redentor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios.
iglesia del Señor, como las aguas cubren la mar. Y la iglesia, la hermosa iglesia del Señor, la redimida, la esposa del Cordero, tiene esa fundamental misión: llenar la tierra de su gloria. Y esta tierra, este mundo convulsionado, este mundo perdido y pecador, necesita la simiente de vida. Este mundo está necesitado del santo evangelio. ¿Y quién posee, quién tiene el gran tesoro del evangelio? La hermosa iglesia del Señor. A nosotros se nos ha dado el evangelio como el gran tesoro de los santos. ¿Y para qué tenemos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Para darlo y brindarlo sin medida a un mundo que está muriendo, a un mundo que necesita vida, y vida en abundancia, vida de Dios. Por eso les invito que vayamos al himno 282 y glorifiquemos a nuestro Señor con este himno, pero también que nos comprometamos a ser esos instrumentos de la gracia, esos instrumentos portadores de salvación, esos instrumentos que llevamos vida para un mundo muerto en sus delitos y pecados. Sembraré la simiente preciosa. Himno 282. Sí, Señor, este es nuestro compromiso contigo. Gracias por darnos la semilla preciosa del evangelio. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de llevar la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Cuán hermoso es este privilegio de sembrar la simiente de amor. Y ahora también queremos llegar a la presencia de Cristo, de nuestro Dios y Redentor, para presentar nuestra gratitud, porque Él nos ha hecho sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Antes éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, pero su redención fue suficiente para reconciliarnos con Dios. Y ahora somos amigos de Cristo. Por esa razón podemos traer nuestras oraciones sabiendo que nuestro amigo en los cielos, nuestro hermano mayor, nuestro Redentor, escucha estas oraciones y las presenta delante del Padre con su sacrificio vicario. Cantemos a nuestro Señor el himno 482. Oh, qué amigo
nos es Cristo. Himno 482. Oh, qué amigo nos es Cristo. Gracias porque tú eres nuestro amigo. Tú derribaste el muro que nos separaba de nuestro santo Dios. Tú estableciste el puente que cerró la brecha entre nosotros y Dios. Fuiste tú en la cruz del Calvario quien abriste tus brazos para que por medio de ti entráramos al Padre. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ti. Gracias porque hoy nos permites reverenciarte, honrarte, adorarte por medio de estos himnos, salmos y cánticos espirituales. Y nuestro anhelo es que sean gratos a ti. Uno de los aspectos más importantes de nuestra himnodia es que nos recuerda nuestro destino eterno. El aspecto quizás más importante de la salvación en Cristo es tener comunión eterna con Dios y adorarle en el santo cielo por la eternidad. Tenemos una esperanza gloriosa.
tenemos una redención asegurada en Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque este amor es en Cristo Jesús. Por eso vamos a cantar a nuestro Señor. Uno de los signos que nos recuerda nuestro destino glorioso. El himno 551. Cuando anuncie el arcángel, también conocido, cuando allá se pase lista. Amado Señor, sabemos, estamos seguros por tu palabra, que somos redimidos efectivamente. No hay temor en nuestro corazón por nuestra redención, porque está asegurada en Cristo. Amén. Y sabemos que estamos inscritos en la lista del Señor y responderemos a su llamado. Y aclara esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo, anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Este himno debe ser una seria confrontación para todos aquellos que en medio de esta pandemia tienen gran temor a la muerte. La muerte era enemiga nuestra cuando Cristo no era nuestro Señor. La muerte tenía poder cuando Cristo no era nuestro Señor. Pero desde aquel precioso momento en que Él nos llamó a su santo reino, desde aquel momento en que Él obró la preciosa regeneración, transformando nuestro ser a la imagen de Él mismo, desde aquel momento en cuanto ha comenzado nuestra transformación y santificación, tenemos la seguridad de la vida eterna. Somos hijos de Dios eternos y nada ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Dios. El asunto es que en medio de esta pandemia los cristianos tienen un grandísimo temor a morir. Pero la palabra de Dios nos enseña que quien tiene potestad sobre la vida y la muerte no es el coronavirus, no es el delincuente, no es el tirano. La palabra de Dios nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y también dice que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo ya no moriremos, sino que viviremos y veremos la gloria de nuestro Señor. Y el apóstol Pablo repetía y decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte ya no es nuestro enemigo. La muerte ya fue vencida. La muerte ahora es ganancia, porque nos espera un glorioso futuro en Cristo Jesús. No tengan miedo, hermanos. Avancemos como iglesia victoriosa.
esta semana al escuchar la predicación de un amado consiervo, el pastor Marcos. Él decía que en el siglo XII y XIII, cuando una fuerte pandemia, esa sí fue una fuerte pandemia que cegó más o menos una tercera parte de la humanidad para la época, la famosa peste bubónica. En esa época, la iglesia no se escondió. Fue la iglesia la que salió. Fueron los templos los que se convirtieron en hospitales. Y los santos en enfermeras, en enfermeros, que cuidaban a aquellos impíos y también a algunos creyentes que caían víctimas de ese mortal virus. Y fueron los pastores médicos del alma, quienes oraban, quienes ministraban a los enfermos, predicándoles el evangelio con la esperanza, no de una sanidad física pasajera, sino de una sanidad espiritual y eterna, la salvación de los pecados. ¿Y dónde está la iglesia del siglo XXI? Escondida por una supuesta o por una pandemia, ¿sí? No podemos negar que es una pandemia, porque ha tocado a todo el mundo la gripa. La gripa común, el resfriado común, es una pandemia, todo el mundo lo sufrimos. Levante su mano el que no ha sufrido de gripa. Bueno, la gripa es una pandemia también, y esta es una pandemia porque ya a todo el mundo le va a dar. Eso no te preocupes, que a ti te va a llegar, tarde que temprano. Esta famosa pandemia tiene una mortalidad del 2% de los infectados, del 2% solamente. Pero eso en relación a toda la humanidad es el 0.003%. O sea, 3 muertos por millón de personas. Y no estoy diciendo que eso sea bueno, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero debemos tener en cuenta que esta pandemia no es para afectar a los santos. Hay un gran temor por reunirse en la iglesia. Y la iglesia fue diseñada por Dios y ganada por Cristo para que vivamos en comunión. El Señor dijo claramente: Padre, yo quiero que ellos estén donde yo estoy, que ellos estén reunidos. El Señor no habló de una iglesia dispersa y teniendo cultos virtuales. Debemos hacerlo por la situación que se presenta y para llegar a aquellos que aún no pueden venir al culto presencial. Pero hermanos, si tú puedes venir al culto presencial, debes hacerlo, porque la iglesia es presencial. No tengas miedo al virus. Si no te llega en la iglesia, tranquilo que te llegue en el bus, en la calle, o un pajarito te lo trae, como le pasa a un vecino que habla del pajarito que viene y le habla. Entonces, hermanos, no tengamos temor de malas noticias. Seamos fortalecidos en el Señor. Y cuando allá se pase lista, eso es lo más importante, que cuando allá se pase lista, responderemos dichosos a nuestro nombre y estaremos por la eternidad con Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, ahora vamos a venir a la palabra de Dios. Como es costumbre, la iglesia está leyendo este año el salmo correspondiente al día, pero vamos a hacer un freno especial. La iglesia Ríos de Gracia es una iglesia bíblica, por eso nos denominamos Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Y hay un salmo que alumbra, que se destaca de entre los demás salmos. Es el salmo de la palabra de Dios. Es el salmo 119. Es el salmo 119. Y como la iglesia es bíblica, vamos a tomar este salmo y cada domingo, cada día del Señor, vamos
a leer uno de los textos, de los 8 textos que conforman este salmo, que es un elogio a la palabra de Dios. Salmo 119, en el día de hoy leeremos del 1 al 8, la siguiente semana del 9 al 16 y así sucesivamente hasta llegar al final. Salmo 119, versículos 1 al 8. Padre, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Palabra de Dios. Amén. Cada semana, cada dominical estaremos leyendo uno de los segmentos de 8 versículos que contiene este salmo. De la misma manera, hermanos, en que hemos celebrado nuestros himnos, salmos y cánticos espirituales, hemos leído la palabra, el Señor nos conduce a que en el culto santo debemos orar los unos por los otros. Generalmente tenemos nuestra oración por otras iglesias y ministerios. Hoy vamos a tener una oración especial por los enfermos. Infortunadamente, parte de nuestra naturaleza con remanente pecaminoso todavía es afectada por la enfermedad. Y la enfermedad nos recuerda que un día tendremos que asistir a la cita ineludible. Por la gracia del Señor, esa cita es personal con Cristo y es para la gloria eterna. Pero mientras estemos en este mundo, la enfermedad nos recuerda que todavía somos de carne. Por eso vamos a orar por los enfermos de una manera especial. Amado Dios y Rey, Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos reúnes como pueblo tuyo. Tu presencia está aquí en medio de nosotros. Contemplamos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y podemos tomar de su plenitud gracia sobre gracia. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo se mueve poderosamente en tu iglesia y nos trae la presencia de Cristo. Y la presencia de Cristo, dice la palabra de Dios, que Él bajó en el poder del Espíritu de Galilea y, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Y aquel día se le dio a leer el libro del profeta Isaías, en donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor me ha ungido y me ha llevado a proclamar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor, a abrir las puertas de las cárceles de los que están oprimidos por el diablo. La presencia de Cristo, estamos seguros, trae la sanidad. No hay ningún hombre sobre la faz de la tierra a quien se le haya dado esa potestad. Es el poder de Cristo el que sana enfermos. Y como iglesia bíblica creemos absolutamente que Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, está sanando a los enfermos y muestra su gloria. Y aún sus señales son evidentes en medio de su pueblo y aún en medio de los inconversos, para que se vea el evangelio, el poder de Cristo.
Oramos muy especialmente por el pastor Jaime Cardona, amado consiervo en el Señor. Y te suplicamos, seas tú poniendo tu mano sanadora. Seas tú trayendo refrigerio sobre su vida, sobre la vida de la hermana Teresita, sobre la vida de sus hijos. Y en tu gracia podamos darte gloria porque has mostrado tu sanidad sobre este tu siervo. Oramos también por el hermano Pedro Buñay de la comunidad quichua y los hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva, comunidad quichua en Medellín, que han sufrido enfermedad. Amado Dios y Señor, ten misericordia sobre tu pueblo. Míralos con gracia, con amor. Derrama bondad sobre ellos, Señor, como es tu costumbre. Y bendíceles con sanidad. Bendice al hermano Pedro allí en su lecho de hospital. Y te suplicamos lo levantes. Te suplicamos le sanes, Señor. Y también a su esposa Gloria. Y a toda la familia Buñay Guamán. Para que estén confiados en el Señor. De que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Oramos también por nuestra hermana María. Porque, Padre, eres tú quien das vista. Eres tú quien restableces la visión. Y por tu gracia, ella ya tiene la visión eternal. Pero ahora, Señor, como sucedió con el apóstol Pablo, te suplicamos que seas tú renovando sus ojos, renovando su vista. Y así con los demás hermanos enfermos, la hermana Angelita, dale nuevas fuerzas. A todos los hermanos que han estado enfermos, afectados de una u otra forma, bendícele, Señor, con tu sanidad divina. Pero también te traemos a ti los médicos y enfermeras y el personal de la salud en clínicas y hospitales que en estos tiempos de pandemia, guiados por ti, están haciendo sacrificios ingentes por tratar a los hombres. Ellos son una extensión de tu gracia, de esa gracia general. Una gracia que no es salvífica, pero que muestra tu gran amor por la humanidad caída. Muestra cómo tú llevas la miseria de los hombres a tu corazón y traes bendición a un mundo que no lo merece, sino que tú por gracia lo quieres dar. Bendice, Señor, a todo el equipo de la salud. Yo te doy gracias porque fui beneficiado por ti al poder esos médicos y enfermeras que me trataron cuando estuve allí en el hospital, en la clínica. Y vi tu mano poderosa y tu mano de amor. Y fui redarguido porque como iglesia poco oramos públicamente por estos apóstoles. No de la fe, sino de la gracia de Dios, la gracia general de Dios. Que han recibido esa misión de ir a los enfermos, darles medicamentos, paliar sus sufrimientos. Quizás algún día ellos se inclinen ante ti y reciban el evangelio que les estás predicando. A ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Otro de los elementos importantes de nuestro culto es la ofrenda. Y como hemos venido meditando en la palabra, Hebreos 7, capítulo 7, 2 a 4 de Hebreos, la palabra de Dios nos guía a presentar nuestros diezmos, a consagrar nuestros diezmos y ofrendas como iglesia del Señor. Así dice la palabra del Señor. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Consideren, lo repito, la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Palabra de Dios. Ya hemos venido meditando en la naturaleza
de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, rey de paz. Y ahora el escritor sagrado nos conduce a considerar, a considerar. El texto del versículo 4 comienza diciendo, consideren. Pero ese vocablo consideren es un vocablo muy especial que no se usa frecuentemente, y este es uno de los pocos textos en donde es usado por el Espíritu Santo. Y es el vocablo teoreo, que viene de la palabra teos, Dios, teoreo, que significa contemplar con solemnidad, contemplar con grandeza, percibir, contemplar desde el aspecto espiritual, percibir, contemplar, admirar, que es algo realmente superior. El escritor sagrado nos lleva a considerar lo que Abraham consideró, lo que Abraham pudo ver. Vio en Melquisedec a Cristo. Debemos comprender que Abraham consideró de manera espiritual aquel Melquisedec. Él vio que no se trataba de un hombre cualquiera, de un sacerdote cualquiera, de un profeta cualquiera. Se trataba de Dios mismo. Y por esta razón le rindió el diezmo de todo. Se lo presentó como una consagración, como una adoración, como una sumisión al Señor. Este texto de Hebreos 7 no forma parte de la ley. Este texto es evangelio. Este texto es parte de la gracia. Este texto nos conduce a meditar en que Cristo, nuestro Redentor, es merecedor de que lo contemplemos con solemnidad, aún en nuestras riquezas materiales, y las rindamos a Él con honor y gloria. Y eso es lo que hace la iglesia bíblica. Al presentar los diezmos, al consagrar los diezmos y las ofrendas a nuestro Señor, cada uno conforme el Señor lo ha puesto en su corazón, inclinado su rostro, vamos a orar y a consagrar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Amado Rey, soberano Dios de los cielos y de la tierra, santo y sublime, el eterno, podemos reconocer que Cristo es nuestro Redentor, el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es digno de que como pueblo te rindamos toda la adoración y toda la alabanza. Aún en algo tan mundano o tan pasajero como nuestra economía, nuestro dinero, nuestras posesiones terrenales. Pues Señor, hoy queremos honrarte y glorificarte a través de los diezmos y las ofrendas que tu pueblo rinde delante de ti, para darte honor y gloria y majestad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El Señor bendice tus ofrendas, porque su palabra lo dice, que Él ama al dador alegre, y que al que da con alegría, Él le retribuirá con bendición. A los hermanos que hoy están presentes y que pueden presentar su diezmo, gloria a Dios. A los que no están presentes, la iglesia cuenta con una tesorería en la cual usted puede consagrar sus diezmos y ofrendas. Muy bien, amados hermanos, de esta manera continuamos con nuestro santo culto al Señor. Ahora traemos la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Ahora nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios. Y continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre el Evangelio según San Mateo. En esta oportunidad continuamos en Mateo 26, 57 a 68, meditando en el proceso contra el rey Mesías. El título de la enseñanza, de la predicación de esta mañana: la imputación tramposa. La imputación tramposa. Les invito a que, inclinado nuestro rostro, oremos al Señor para disponernos de todo corazón a recibir la palabra de Dios. Amado Señor y Dios y Salvador,
en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti para darte gloria y para exponernos a la predicación de tu palabra. Para que tu palabra corra y sea glorificada, edifique todo nuestro ser, nos dé a comprender la grandeza de nuestro Santo Dios y la dignidad que tiene Él, para que le rindamos el culto santo y para que atentamente escuchemos su santa palabra. Dispón de nuestros corazones, dispón de nosotros, Señor. Bendito seas por siempre, porque quieres hablar a tu pueblo. Porque quieres que tu iglesia sea edificada, sea esa roca fuerte, sea ese edificio, ese búnker inquebrantable, fortalecidos por la palabra de Dios que el Espíritu Santo pone en nosotros. Asístenos, Señor, para que también el Evangelio llegue a aquellos que no han creído aún y puedan creer y recibir el regalo de vida eterna que hoy dispones para los que no han creído. Gracias, Señor, porque también tienes misericordia de este tu siervo y me diriges a exponer fielmente la palabra de Dios. Porque siendo indocto me llamaste a exponer la palabra de Dios. Siendo incapaz e insuficiente me llamaste para proclamar tu santo evangelio. Siendo cobarde me diste fortaleza para que pueda predicar con denuedo la palabra. A ti te damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos en tu iglesia, por la palabra predicada. Amén y amén. Leemos la santa palabra en Mateo capítulo 26, 57 a 68. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Palabra de Dios. Retomamos nuestro estudio sistemático del Evangelio de Mateo. El texto de Mateo 26, 57 al 68 es uno de los relatos de la crueldad ejercida contra nuestro Señor Jesucristo en ese juicio ilegal en el que se procesó al Señor en la casa del sacerdote Caifás, en compañía de los ancianos y los líderes religiosos. Y ya hemos venido en 2 sermones anteriores, hemos contemplado 2 aspectos de este proceso. El primer aspecto que vimos fue su ilegalidad, la ilegalidad del proceso. Y vimos cómo el Señor Jesús fue llamado a este juicio en un tiempo que era ilegal para la ley judía. Se rompieron todas las leyes para juzgar injustamente a nuestro Señor. Era un tiempo ilegal. El Señor Jesús no podía ser juzgado en ese momento.
pero también se hizo de un modo ilegal, de una forma ilegal. Y también se hizo en el lugar ilegal, porque no fue en el templo, en donde estaba el lugar de la justicia del Sanedrín, sino en la casa del sumo sacerdote Caifás. Y luego en el siguiente sermón de hace 15 días, más o menos, vimos que ese tribunal que juzgó al Señor Jesús fue un tribunal siniestro. Y allí observamos dos aspectos técnicos de la ilegalidad de este proceso. En primer lugar, vimos que los jueces fueron prevaricadores, prevaricaron, hicieron todo tipo de prevaricación. Y en segundo lugar, el juicio fue perverso, fue un juicio pervertido, fue un juicio amañado. En este sermón continuaremos viendo esa injusticia contra el Señor Jesús y veremos otros tres aspectos técnicos judiciales. La verdad, hermanos, aquí es donde me gustaría haber sido abogado o por lo menos técnico en derecho para poder sastrear mejor este sermón, y aunque he investigado algo, la verdad me quedo corto. Benditos los hermanos pastores y predicadores que son que tienen conocimiento del derecho, de la legalidad, porque este sermón, estos sermones les quedaría ajustadito. Pero hoy vamos a ver tres aspectos técnicos que comprueban cómo se hizo toda clase de injusticia contra nuestro Señor. Y vamos, en primer lugar vamos a ver los testigos falsos. El proceso es injusto porque se llevaron testigos falsos. ¿Y qué hace un testigo falso? El segundo punto, falsas acusaciones. Si los testigos son falsos, las acusaciones van a ser falsas. No hay una acusación verídica contra el Señor. Y debido a que hay falsos testigos y hay falsas acusaciones, la imputación va a ser falsa, la imputación va a ser tramposa, va a ser una trampa, como lo veremos a la luz de la palabra en el sermón de esta mañana. En primer lugar, vamos a observar cómo vinieron falsos testigos a testificar contra el Señor Jesús. Los falsos testigos. Versículos 59 y 60. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús, pero no la encontraron. Versículo 60, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Aquí vemos cómo se produce una unión de los enemigos del Señor con un objetivo común. Hermanos, para poder comprenderlo tendríamos que estar allí en el Sanedrín. El Sanedrín era un pandemonio, para la época era una guerra, una lucha de ideas, algo así como esas películas o esos videos en los que hemos visto senados o cámaras en diferentes países, en que se agarran esos senadores, esos congresistas a darse en puños, porque cada uno trae su idea. Y así eran. Allí en el Sanedrín estaban representados los saduceos, los fariseos, los diferentes grupos religiosos, y ellos contendían. Eran en cierta forma enemigos en sus ideas. Y estos enemigos curiosamente se unen, se alían para condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón buscaban alguna prueba falsa, dice allí, buscaban alguna prueba falsa. Y esa palabra buscaban es una palabra enfática, es un vocablo enfático, no es un buscaban, sencillamente miraron a ver si de pronto aparecía un falso testimonio. No, ellos indagaron, buscaron, codiciaban ansiosamente pruebas, aunque fueran falsas, para lograr su objetivo. Y por ello acudieron a falsos testigos. Tuvieron que acudir a falsos testigos. ¿Por qué? Porque en todo Israel no habría una sola persona que se levantara y diera un testimonio malo acerca de nuestro Señor Jesucristo. No
nadie podría levantarse a acusarlo, porque la palabra de Dios también nos dice que él anduvo haciendo bienes, bendiciones al pueblo. No había nadie que se parara y dijera, mire, yo realmente vi esto, y dijera la verdad. No, todas las acusaciones eran falsas. No había un solo testimonio de algo que el Señor Jesús hubiera hecho malo. ¿Y por qué no lo había? Porque el Señor Jesús es santo. Amén. Porque Él no cometió pecado, Él no falló. Ahora, ¿de dónde aparecieron tantos falsos testigos? Es que a mí me causó, uno a veces lee la Biblia y la lee así como por encimita, pero cuando uno empieza a detallar cada pincelada que el Espíritu Santo le ha dado, dice allí, buscaban alguna prueba falsa contra Jesús y no la hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Tremendo, hermanos, muchos falsos testigos. ¿De dónde salieron tantos falsos testigos? Sin duda eran pagados. Nadie iba a ir voluntariamente de noche a un tribunal espurio a dar testimonio mentiroso acerca de un hombre justo, sabiendo de antemano que donde llegaran a ser descubiertos serían fuertemente castigados. Y ya lo vamos a ver en la palabra. Entonces, aquellos hombres se dieron sus mañas, sus artimañas, gobernados por las tinieblas, fueron y buscaron hombres y muy seguramente les dijeron, ¿quieres ganarte un billetico? Hermanos, todo parecido con la realidad. No es coincidencia, nos muestra la maldad humana. Dice que los jueces justos, los sacerdotes, los religiosos duros, hoy en día llámense pastores, llámense imanes, llámense curas, obispos, como se llamen, dirigentes religiosos, buscaron falsos testigos. Mire, usted necesita billete, le damos unos pesitos ahí y vaya y dé un testimonio hablando mal de este personaje. Vaya y hable mal de él. Pero es que si yo doy mal testimonio y el jurado me encuentra dando falso testimonio, pues a mí me van a castigar. No, tranquilo, eso ya está todo arreglado. Ya todo está cuadrado, hermano. Vaya y dé el falso testimonio, que no le va a pasar nada y usted tiene su billete. Es más aún, le iba a dar 500, le doy 1000. Vaya y dígalo. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, hermanos. El falso testimonio es pecado. No era pecado, es pecado, hermanos. Y está contemplado en la santa ley moral de Dios. No hemos llegado allá en nuestro estudio sobre el decálogo, pero espero que cuando lleguemos se contemple esta porción de cómo el Señor desde Éxodo ya estaba previendo lo que iba a suceder con Jesucristo el Señor. Y Él da el falso testimonio como un pecado, violación del santo decálogo. Éxodo 20:16 dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y luego Éxodo capítulo 23 versículos 1 y 2 dice, no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado ni apoye los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías, no imites la maldad de las mayorías. ¿Lo escuchas, iglesia? No imites la maldad de las mayorías. El Señor nos llamó a ser imitadores de Cristo, no imitadores de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal, dice el Señor. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Así es. Ahora,
el Señor estableció en su ley que un testimonio tenía que ser investigado. Y que si el testimonio llegaba a ser falso, el testigo llegaba a estar diciendo mentiras, entonces ese testigo tenía que ser tratado de la misma manera en que iba a ser tratado el acusado si resultara culpable. Y esto prevenía la injusticia de los falsos testimonios. Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 19. Deuteronomio 19, 16 al 19. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor, en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Aquí el Señor estaba mostrando un cuadro, una película de lo que iba a pasar 1500 o 1450 años después. Los sacerdotes y los jueces que están en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa. Y ahí esa palabra minuciosa es cuidadosa, profunda, que no le hiciera falta nada. Y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Un pueblo santo, como Él es santo. El pueblo de Dios no puede aceptar ninguna falsa acusación, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Ni se llevarán, ni se hará un juicio a un hermano por una falsa acusación, y a un impío tampoco. No hay por qué hacer. En el caso del proceso contra el Señor, los jueces no cumplieron con su función de investigar. ¿Qué jueces tan lindos? Por eso lo veíamos en el sermón pasado. Jueces corruptos, jueces prevaricadores, ellos no investigaron. ¿Qué hicieron? Al contrario, violando la santa ley de Dios, buscaron y pagaron falsos testigos. ¿Cuál debe ser el castigo para estos falsos testigos y para estos jueces prevaricadores? ¿Qué dice la palabra de Dios? El mismo que buscaban darle al reo. En este caso, al Señor Jesucristo. ¿Qué querían ellos? Matar al Señor Jesucristo. ¿Qué deben recibir ellos? Muerte. Hermanos, y si no se arrepintieron, si no recibieron la gracia salvífica, su condenación es muerte eterna. Y por eso quiero hacer un llamado de atención a la iglesia. Amados hermanos, estoy hablando de la iglesia, porque a veces se meten personas a comentar cosas que no son de la iglesia, y pues esto no es para ellos, realmente ellos no tienen ese deber ante Dios. Pues sí lo tienen, pero no están, no lo conocen, pero la iglesia sí lo conoce. Cuidado, hermanos, con el falso testimonio. Estamos viviendo un mundo manipulado por los medios de la comunicación, lo que oímos como un mundo mediático, un mundo en que los medios gobiernan y conducen a la gente a unirse, conduce a hacer una multitud para dar falso testimonio. Ese fulano de tal presidente es un tal por cual, porque hizo esto, los políticos son ladrones, los pastores se roban el diezmo, todo político es ladrón, todo pastor se roba el diezmo. Eso es lo que dice la gente. Y eso es manipulado por las tinieblas. Si tú conoces de un político ladrón, tienes que traer las pruebas y presentarlas en juicio ante los jurados que corresponden. Y dejarle a la justicia que opere por ellos, sobre ellos.
No es tu problema si la justicia los declara inocentes o culpables. Eso no es tu problema. Tu deber es denunciarlos con pruebas. No llegar a decir, es que yo oí que el fulano de tal, no sé qué, y en tal año y en tal fecha, yo oí, una señora por allá dijo. No. Si tú tienes pruebas, debes acusarlo. Debes someter, llevarlo a juicio. Pero si no tienes pruebas, calla. Tú no puedes sentar al banquillo de los acusados a un hermano. Porque otro vino y dijo, ay hermano, imagínense que fulano de tal hizo esto. Yo vi a fulano de tal en tal parte. Sí, imagínense que yo iba por el parque de Bolívar o por este sector de las estatuas, el parque Botero, donde hay tanta mujer prostituta. Y yo vi al hermano que iba y él estaba hablando con una vieja de esas sinvergüenzas. El hermano es un adúltero y tú lo acusas. Y resulta que el hombre estaba predicándole el evangelio. ¿Cómo vas a quedar ante el tribunal de Dios? Como un falso testigo. Nosotros estamos expuestos a ser falsos testigos, hermanos. En esto de las redes, mira, es tan fácil, a ti te llega. Ese hijo de tantas por cuantas del presidente, que la reforma tributaria y que no sé qué, y tú le pones retweet, le pones compartir. Y resulta, mire, hasta los cristianos que son justos condenan al presidente. ¿En dónde te estás metiendo? ¿En dónde esto funciona? ¿Conoces qué es eso para que tú puedas condenar al presidente? Tú no estás llamado a condenar a nadie. Ese fue el pecado que cometieron aquellos jueces corruptos. Como lo vimos la vez pasada, vinieron a juicio en donde el reo ya estaba condenado. ¡Qué tremendo! Nos llamamos cristianos, pero participamos de las cosas del mundo. La iglesia debe ser santa, hermanos. Si tú tienes acusación contra alguien, debes traer testimonio. Por eso dice el Señor, en boca de 2 o 3 testigos resuélvase todo asunto. En boca de 2 o 3 testigos hay que resolver los asuntos. Y sabes una cosa, eso involucra a tus hijos, involucra a tu esposa. Porque claro, ellos son con quienes más vivimos. A mí me sucedió que me llamaron del colegio. Mire, señor Romero, su hijo esto y esto y esto y esto. Cuando hablé con mi hijo me dijo, no padre, esto no es verdad. Lo que pasó fue esto y esto. No, yo no puedo creerlo, yo le creo, usted se está defendiendo. Y fui a donde la profesora, y esa profesora llenó de cucaracha en mi corazón y le hice un falso juicio a mi hijo. Por la gracia del Señor, para esa época mi esposa, madre del hijo, me dijo, ¿a quién crees tú? ¿A tu hijo con quien vives todos los días y él ha mostrado ese pecado con nosotros? O a una profesora que maneja 45 alumnos en un salón y que no sabe quién es quién. Créele a tu hijo porque es tu hijo. Porque tú vives con él, lo conoces a él. Tú sabes quién es él. ¿Cuántas veces condenamos a nuestros hijos, a nuestra esposa por lo que otro dijo? A nuestros propios padres por lo que otro dijo. Siempre el enemigo está poniéndonos en pugna y usa el falso testimonio como un instrumento satánico para destruir hogares, para destruir familias, para destruir iglesias. Cuidado, hermanos, con el falso testimonio, porque no saldrás bien juzgado. ¿Acaso quieres ser como los acusadores contra el Señor Jesucristo? ¿Quieres ser participante de ese terrible pecado? Cuidado, hermanos. Y el Espíritu Santo nos lleva ahora al segundo punto, las falsas acusaciones. Dice, por fin se presentaron 2 que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Por más esfuerzos que hicieron los falsos testigos y los líderes religiosos, de nada les sirvió. Porque esos falsos testigos que ellos llevaron no se ponían de acuerdo.
Y la palabra dice, y ellos tenían que cumplir con ese reglamento: no aceptes acusación de un anciano del pueblo a no ser por boca de 2 o 3 testigos. Pero como ellos no se ponían de acuerdo, pues no podían acusar al Señor Jesús por 2 testimonios diferentes. Pero finalmente, dice finalmente, como último recurso, como sacados del cubilete del mago, aparecieron 2 hombres que se conformaron a lo que buscaban estos perversos jueces prevaricadores. Estos 2 hombres traían un testimonio que cumplía con una de las normas de la ley. Los 2 tenían que estar de acuerdo, pero no cumplía con la otra norma de la ley. Tenían que decir la verdad, porque su testimonio era una vil calumnia. Declararon: este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Estos calumniadores, indudablemente guiados por los ancianos corruptos, acudieron a una frase dicha por el Señor cerca de 3 años antes, cuando el Señor Jesucristo entró por primera vez al templo y lo purificó de los cambistas, de los vendedores que habían allí de animalitos para el sacrificio y todo esto. Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. 3 años antes, hermanos. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería el Señor Jesús era su propio cuerpo. La pregunta es: ¿cómo podía ser posible que estos 2 paisanos, ellos no eran sacerdotes, ellos no eran nada, ellos eran 2 paisanos, dos gente de a pie, cualquiera? ¿Cómo era posible que estos 2 paisanos recordaron con tanta peculiaridad lo que había dicho el Señor Jesús hacía 3 años? ¿Y por qué no lo habían acusado antes? ¿Ves? Es que esto es una artimaña del diablo. Es de risa, hermanos, cómo la injusticia opera. Estos 2 paisanos resultaron recordando algo que Jesús había dicho. ¿Dónde lo había dicho? En el templo. ¿Y quién había en el templo? ¿Quién estaba en el templo? ¿Quiénes estaban en el templo? Los del Sanedrín. Y los cambistas y los vendedores. O sea, su testimonio no podía ser veraz porque ellos eran juez y parte. Eran testigos y eran parte. Pero es curioso, lo recordaron. ¿De dónde sacaron el testimonio? Recordamos lo que hablamos la vez pasada. ¿Quién era Anás? Anás era dueño de unas parcelitas pequeñas donde tenía unos pequeños ganaditos, corderitos para llevarlos al sacrificio. Ese era su negocio particular, ¿no? Ahora eran 2 o 3 corderitos, no era mucho tampoco. Ese era su gran negocio. Y él cobraba impuestos por los cambistas y todo eso era un gran negocio. ¿Quién era el dueño de eso? Anás. ¿Y quién era Anás? El suegro de Caifás. ¿En dónde se quedaba la plática? En la familia. Y eso sí que le dolió a Caifás. Y eso sí que le dolió a Anás. ¿Cuánta plática se perdió ahí? ¿A dónde recuperarla? Por esa razón era que este sumo sacerdote corrupto estaba tan molesto desde hacía ya 3 años. Era una olla de presión. Cada día le metía más odio al Señor. Y cada día más infestaba a los demás para tener odio contra el Señor. Había que acusarlo. Ahora, veamos las palabras del Señor Jesús. Fueron totalmente torcidas. Él les dijo claramente: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré en 3 días. Él jamás dijo:
puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Eso no fue lo que dijo él. Y a esto se le añadía que solo 3 días antes el Señor Jesús, saliendo del templo, precisamente de la segunda purificación del templo, él dijo públicamente, o predijo, profetizó la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra, como efectivamente sucedió en el año 70. Ay, hermanos, esto les cayó como anillo al dedo. El uno persiguió al otro. La acusación estaba perfecta. Y esa acusación producía 2 consecuencias. La primera, poder acusarle ante el Imperio Romano de instigación a la asonada. Miren, este dijo que iba a destruir el templo. Él no va a poder hacerlo, lo sabemos, pero está instigando al pueblo. Y también por el otro lado, podía acusarle ante los judíos. Mire, él es un adivino, él es un hechicero. Mire lo que está diciendo. Él no puede destruir el templo, pero está haciendo un acto de adivinación. Entonces, todo el pueblo iba a decir, sí, es un hereje. Aquí podemos ver el alcance de la tergiversación de la palabra. Para acusar al Señor Jesús era necesario tergiversar la palabra. Y esta es la vieja artimaña de Satanás. Por una tergiversación de la palabra, nuestros primeros padres cayeron en el pecado en el Edén. Con que el Señor les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín. Oh, no. Oh, Eva. Ese Señor sí es muy malo. ¿Cómo no los va a dar de comer? No pueden comer de ningún árbol del jardín. Y la misma Eva le responde, no es así. Podemos comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora lo entiendo. No, yo creía lo otro, pero mira, lo que pasa es que bien sabe Dios que si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Tergiversación de la palabra produjo pecado. ¿Qué estaban haciendo ahora con el Señor? Tergiversando la palabra. ¿Qué es la tergiversación de la palabra? Pecado. Por la tergiversación de la palabra, el Señor Jesús viene a ser condenado por un delito que no cometió. Y así, a través de la historia, la tergiversación de la palabra ha causado muchos pecados, muchas injusticias y muchos estragos entre el pueblo de Dios. Cuidado, hermano, con la tergiversación de la palabra, porque te conviertes en un aliado de los enemigos de Cristo. Por ello, el Señor nos combina, escudriña las escrituras, investiga, indaga en el santo libro. Esos calvinistas, ¿cómo van a creer que la salvación no se pierde? Esos calvinistas que no evangelizan. ¿Qué evangelistas tan malos? Pues hermanos, con el respeto de muchos, hay una tergiversación de la palabra. Y por esa tergiversación de la palabra la iglesia está dividida. Y la iglesia de una facción no quiere oír toda la verdad, porque ha sido manipulada por falsos sacerdotes, tergiversadores de la palabra, que han hecho daño a la iglesia. Hermanito, no tragues cuento, escudriña las escrituras. Ahora el Espíritu Santo nos lleva al tercer punto, la imputación tramposa. Versículo 62. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús.
Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ah, blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? ¡Merece la muerte!, le contestaron. ¡Wow! Habiendo logrado un testimonio tan contundente, había que aprovechar la oportunidad e imputarle los cargos al Señor. Dice allí, poniéndose en pie el sumo sacerdote, poniéndose en pie, saltó como un resorte. ¡Wow! Lo impulsó, como si él se hubiera dicho, ¡wow! Lo cogí, cayó en la trampa. Y él le dice, lo increpa, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Y poniendo esa cara de indignado, de justo, de defensor de la fe, y con ese aire de legalidad le pregunta al Señor, lo increpa, porque no es una pregunta, le increpa asquerosamente. No vas a responder, responde, di algo. Es como si les estuviese diciendo, lo que te acusan es muy grave. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo te vas a defender ante estos testimonios tan fehacientes? Pero ¿qué era lo que buscaba Caifás en realidad? Buscaba que el Señor Jesús respondiera algo para poder acusarlo. Pero el Señor Jesús se quedó callado. Ay, hermanos, eso sí que me ha redarguido. La iglesia moderna está enseñada a rebuznar, y perdonen la palabra, hermanos. La palabra de Dios nos llama a seguir el ejemplo de Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo fue humillado, cuando el Señor Jesucristo fue mal acusado, Él no levantó su voz. Aquí esta palabra, se quedó callado, habla de un mutismo absoluto, de un silencio que sellaba su inocencia. Y es que él sabía qué era lo que estaba sucediendo. Por esto él había orado en Getsemaní y había suplicado al Padre en Mateo 26:39, unos versículos antes que ya estudiamos. Padre mío, si te es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor Jesús estaba bebiendo ya el trago amargo, el trago de ser humillado con las falsas acusaciones de Caifás, del Sanedrín y de los falsos testigos. Una humillación que no merece el justo, el santo. Él sabía que se estaba cumpliendo en ese momento la palabra profética, que había llegado la hora oscura. Isaías 53:7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Y solo quiero decirte, hermano, sigue el ejemplo de Cristo. Calla. En medio de este mundo convulsionado, mejor calla, no rebuznes. Ante el silencio del Señor Jesucristo, Caifás atrevidamente usa una artimaña legal, una artimaña a la cual él tenía derecho como juez. Y esta artimaña era que legalmente se podía obligar al reo a declarar la verdad, conjurándole en el nombre de Dios. Por eso le dice, te ordeno en el nombre del Dios viviente. Y no es que Caifás fuera muy creyente en el nombre del Dios viviente. Era que
esa frase le daba la autoridad para conminar al Señor Jesús. Ordeno en el nombre del Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús tenía que responder. Y cual fuera la respuesta del Señor, esta iba a ser usada en su contra. Iba a ser la imputación de cargos irrefutables. Una astucia maligna dirigida por el mismo diablo. Caifás le pone trampa al Señor y le hace que testifique contra sí mismo. Si Jesús no respondía, si continuaba callado, entonces Caifás, ufano, podría decir: ¿lo ven? Su silencio lo acusa. No dice nada, eso es que es culpable. El que calla otorga. Está blasfemando, está en contra del nombre del santo Dios, de nuestro santo Dios. No quiere responder, está deshonrando el nombre de Dios. Tercer mandamiento, ¿se acuerdan ustedes del tercer mandamiento? ¿Y qué dice el tercer mandamiento? Esa acusación no era contra Jesús, porque el Señor Jesús no estaba blasfemando el santo nombre de Dios. Pero Caifás y los demás jueces corruptos sí lo estaban haciendo. No nombrarás el santo nombre del Señor en vano, porque no tendrá por inocente el Señor a quien nombre su santo nombre en vano. Y míralo, aquí estaba este corrupto Caifás nombrando el santo nombre del Señor en vano para hacer jurar al santo Señor de una manera incorrecta. Si el Señor Jesús no respondía, entonces iba a ser acusado. Pero si respondía, también iba a ser acusado. Si respondía que sí, iba a ser acusado de blasfemia, como consecuentemente sucedió. Pero si el Señor Jesús hubiera respondido que no, y no podía responder que no, porque Él es el santo Hijo de Dios, porque Él es la verdad, porque Él no miente, entonces Él no iba a mentir. Pero si se hubiera dado el caso, y es que el Caifás la tenía toda, ¿no? Si él decía que no, entonces iba a ser acusado de impostor, porque se había hecho pasar por el Hijo de Dios. Y públicamente el Señor Jesús lo había dicho. O sea, de todas formas llevaba las de perder. Con cara gano yo, con sello pierdes tú, le dijo Caifás. Debido a la solemnidad del compromiso con el testimonio en el nombre del Dios viviente, el Señor Jesús da una respuesta maravillosa, hermosa, hermanos. Cuando yo lo pude comprender, pude glorificar al Señor. El Señor le responde, versículo 64. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. El Señor responde con la verdad. Pero esa verdad le confronta a Caifás. Le dice, tú lo has dicho. En otras palabras, es como tú lo estás diciendo. Estas palabras son de condenación para Caifás, porque le está diciendo, tú lo dices porque lo sabes, no eres ignorante. Estás diciendo lo que sabes. Él sabía, Caifás sabía indudablemente, y el Señor Jesús había dado pruebas indubitables, como dice el evangelista Lucas en Hechos de los Apóstoles. Pruebas indubitables de que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Y conforme nos lo muestra el texto, ellos se habían dado a la tarea de seguir al Señor Jesús por 3 años, para hallar al Señor en alguna falta y de esta manera atacarle y derribar su ministerio. Pero 3 años persiguiéndolo y no lograron una sola falla en el Señor. Ni la lograrían aunque tuvieran 3,000 millones de años. Porque no hay falta en Él, porque Él es santo. Amén, amén. Pero al contrario, cada
cada vez, cada día, en cada acto del Señor podían ver su poder, y esto le certificaba que Él es el Mesías. Y esto te certifica a ti que me estás escuchando. Jesús es el Mesías. Amén. Y hay pruebas indubitables de ello. Amén. No seas como Caifás, negándote a creer lo que es evidente. Pero el Señor Jesús no solo se dirige a Caifás. Él les dice a todos: pero yo les digo a todos, de ahora en adelante, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y estas palabras no eran nuevas, no eran novedosas, no eran extrañas para estos ancianos y maestros de la ley. Pues son palabras proféticas, son palabras de las Escrituras. ¿Cómo respondía el Señor Jesús a las preguntas, a las tentaciones y a todo lo que él tenía que enfrentar? ¿Cómo lo respondía? Con la palabra. La pregunta es, ¿y estamos los cristianos siguiendo el ejemplo del Señor, respondiendo a las preguntas, a las inquietudes de un mundo perverso, de un mundo caótico? ¿Le respondemos con la palabra de Dios? Estas palabras del Señor Jesús no eran una defensa. Estas palabras del Señor Jesús era el Evangelio. El Señor Jesús le respondió con el Señor Jesús, con el Evangelio. El Señor Jesús les estaba diciendo en otras palabras: hasta ahora ustedes me han visto como hombre, pero de ahora en adelante me verán como Dios. ¿Qué les dijo? ¿Qué les estaba diciendo allí? Yo tengo dos naturalezas. El único ser que tiene dos naturalezas: 100% Dios, 100% hombre. Les estaba diciendo: ustedes hasta ahora me están juzgando impíamente, pero de ahora en adelante me verán como juez justo, juzgando toda impiedad. En otras palabras, lo que ustedes están haciendo es injusto. Pero vendrá el día en que habrá un tribunal en que toda injusticia será condenada. Y ese día yo seré el juez. Yo estaré juzgando toda impiedad. Sanedrín, no es el tiempo de juzgar. Están cometiendo una injusticia. Es tiempo de arrepentirse. Crean verdaderamente en mí, porque yo soy el Hijo de Dios. Aquí podemos ver la gracia de nuestro Señor. Aún ante la más terrible impiedad, aún ante el más terrible ataque contra Él, ¿cuál es su respuesta? ¿Defenderse? Su respuesta fue el Evangelio. Su respuesta fue la misericordia. Su respuesta fue que Él les ofreció salvación. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y así habla hoy el Señor a todos los hombres, a la iglesia. Pero el pecado enseguece al hombre, sea cual sea su estatus. Estos eran religiosos judíos, ellos se sabían la ley, y ellos tenían que haber reconocido que Jesús es el Salvador, el Mesías, el Cristo. Pero su codicia por el dinero, por la fama y por el poder les llevó a rechazarlo, a juzgarlo y a condenarlo. Caifás se siente triunfante y haciendo gala de sus capacidades actorales, porque era un gran actor. ¿Sabían eso? Este texto nos lo enseña así. Los comentaristas como Hendrickson lo dicen. ¿Qué actor? Él, aprovechando sus capacidades actorales, se levanta y se rasga las vestiduras. ¡Oh! ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes ya lo oyeron. Es un blasfemo. No lo aceptemos más. ¡Wow! Cuán fácil es hacer un drama. Cuán fácil es dramatizar. Hasta yo mismo me vi redarguido haciendo esto hace un momento. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos frecuentemente. Nos rasgamos las vestiduras. Yo, Señor, yo soy justo, yo soy bueno, Señor. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen hermano, un buen hijo. Ay, yo soy tan bueno. No, yo no soy pecador. Nos rasgamos las vestiduras. Y ese rasgarse las vestiduras
vestiduras, ¿qué era? Bueno, no era simplemente ¿cómo se llamaría? Como una reacción. No. Este era un acto formal de la justicia judía. Estaba contemplado en la Mishnah. Y se usaba cuando se comprobaba la blasfemia de un blasfemo. Y significaba, con ese acto de rascarse las vestiduras, ya se estaba dando una sentencia. Es culpable. ¿Y cuál es la sentencia para el culpable de blasfemia? Muerte. De esta manera el Señor Jesús quedó expuesto como reo culpable de la acusación. Pero la pregunta es, ¿quién fue el que verdaderamente blasfemó? La realidad que blasfemó fue Caifás. Y ese tribunal mañoso, porque acusaron al justo, al único justo, al eterno justo. Y esta imputación tramposa era suficiente para conducirle por el resto del proceso. Otros 5 juicios injustos a los que fue el Señor sometido hasta lograr que lo colgaran en la cruz. Qué horrenda paradoja. El santo de los santos es acusado por los impíos. El justo juzgado por los injustos. El que es la verdad condenado por las mentiras de los mentirosos. El que es sincero burlado por los hipócritas. El inocente cayó en la trampa de los perversos. Esta es la realidad de este proceso ilegal. Ahora, debemos considerar, como lo estábamos viendo en la presentación de nuestros diezmos y ofrendas, quiero que tomemos esa palabra considerar como algo muy especial. Debemos considerar que este relato no nos fue dejado como un recordatorio de un hecho histórico. No es algo así, el Señor Jesús sufrió un juicio injusto. No, la Biblia es actual siempre. La Biblia, la palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Los padecimientos del Señor Jesucristo no se circunscribieron, no se enmarcaron solamente en su pasión y muerte y resurrección. Los padecimientos de Cristo nos hablan hoy en el 2021. ¿Y qué nos hablan? Estamos viviendo un mundo convulsionado. Una nación caótica. Y no nos cabe en la mente la injusticia de nuestro mundo. Un mundo supuestamente tan humanista, un mundo tan adelantado, un mundo con tantos derechos. Y no comprendemos por qué el ser humano está malvado. O podríamos explicar cómo es que ante una pandemia las naciones poderosas, ricas, acaparan las vacunas, dejando a las más pobres expuestas a la mortandad. ¿Podemos acaso explicar cómo es que un pueblo sale a protestar clamando justicia, pero termina cometiendo los más bárbaros actos de injusticia y de violencia, aún matando a sus propios hermanos? Y sí me estoy refiriendo a los hechos de esta semana en Colombia. ¿Cómo explicar que en una nación tan rica como Colombia las gentes estén sumidas en una extrema pobreza que llega a cerca del 46%? ¿Cómo poder explicar que en una nación tan rica, donde hay tantas fuentes de trabajo, lo que hay es delincuencia, injusticia social, injusticia política, hay ilegalidad, hay narcotráfico? ¿Cómo podemos decir? ¿Qué respuesta la iglesia puede darle al mundo acerca de esto? Pero pastor, Héctor, Colombia es una nación rica, ¿por qué hay tanta maldad? Y hasta chistes le inventan al asunto. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Cómo podemos explicar que personas que dicen amar
y dicen, vamos a hacer el amor. Pero después de que hacen el amor y resulta preñada, la madre que dice amar resulta agrediendo y matando al hijo que lleva en su vientre. ¿Cómo los hijos matan a sus padres? Es una noticia que frecuentemente sale. Hijos que matan a sus padres por las razones más estúpidas. ¿Cómo es posible que los hermanos se levantan contra sus hermanos? Por una herencia. ¿Cómo es posible que el esposo que hace votos en el altar diciendo, me comprometo delante del Dios Altísimo, como lo dijo este inmundo saduceo? Oh, dinos delante del Dios Altísimo. Oh, yo me comprometo delante del Dios Altísimo a amarla, a cuidarla, a honrarla, a respetarla y sostenerla en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en la paz o en la guerra, hasta que la muerte nos separe. Yo no me entiendo con ustedes, separémonos. ¿Cómo el esposo puede agredir a su esposa? Aún de boca, si ella es la imagen misma de Cristo. Dice que la ama, hace votos ante Dios. Qué fariseo, qué saduceo. ¿Cómo el padre agrede a su hijo? ¿Cómo el hijo agrede a su padre cuando dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días? ¿Cómo es posible que aquellos que han sido designados para impartir justicia terminan cometiendo las más terribles injusticias? Y no estoy hablando de solamente jueces, tribunales, Tribunal Superior, la Judicatura, en fin, todos estos, la Corte Suprema de Justicia. No me estoy refiriendo solo a ellos también entran. Pero en la Biblia, jueces son gobernantes, presidente, gobernadores, alcaldes, concejales, todos ellos fueron llamados o designados por Dios, que quizás en nuestro sistema lo hacemos democráticamente por votación, pero fueron puestos por Dios para impartir justicia, para repartir los bienes de la nación, bendecir a los pobres, ayudar a los necesitados, pero no quitarle al rico tampoco. Pero estos jueces designados para impartir justicia terminan cometiendo las más terribles injusticias. ¿Cómo puede ser? Hermanos, las respuestas humanas serían muchas, como las de los ancianos del Sanedrín, y terminan acusando al justo. Pero la respuesta a toda esta problemática la podemos hallar en la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué el mundo está tan convulsionado? Y la respuesta es simple. Porque con el pecado el mundo le ha declarado la guerra al Dios que es Señor de todo el mundo. Porque la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas. Porque la justicia vino de los cielos en el justo Cristo y el mundo lo mató con la más aleve injusticia. La justicia fue asesinada. El mundo eligió las tinieblas, la mentira y la injusticia. Entonces, ¿qué le puede esperar al mundo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y también dice, como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, la maldición no viene sin causa. Colombia es una tierra maldita por una causa, una sola causa: el pecado. El pecado que ha absorbido a esta nación. Por eso vemos lo que vemos. Ahora, este pasaje no simplemente nos refiere a la naturaleza humana y el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje tiene como fin primordial confrontarnos con nuestro propio pecado, con nuestra injusticia. Porque no fueron solamente los ancianos, Caifás, Anás, el Sanedrín, los injustos. No, ellos
están representando a toda la raza humana en su pecado, en su injusticia. Ellos son tu rostro, ellos son mi rostro, juzgando injustamente a Cristo y condenándolo a la cruz por causa de nuestros pecados. Este relato de la extrema maldad de los jueces prevaricadores siendo confrontados con el Evangelio también nos habla hoy a nosotros. También te habla a ti hoy. A pesar de nuestra extrema maldad, la voz de Cristo sigue retumbando y diciéndote: arrepiéntete, arrepiéntete mientras puedas, porque pronto veremos al Hijo de Dios sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces él ya no será el Mesías, sino que será el juez eterno. Este texto también le habla a la iglesia dormida. Iglesia, despierta. Despierta ante tanta injusticia humana. Despierta ante tanta maldad. Despierta ante tanto pecado humano. Despierta y establece la justicia de Dios en la tierra. Salte tú mismo de tu pecado, porque la iglesia se ha confabulado con el pecado del mundo. La iglesia se ha hecho amiga del pecado, amiga del mundo, por lo tanto se ha convertido en enemiga de Dios. Sí, cuando la iglesia predica falsedades, cuando en la iglesia se predican las falsedades, cuando en la iglesia hay pastores que engañan al pueblo, cuando en la iglesia hay codiciosos que le quieren quitar el dinero a los pobres, a los más pobres, a los que no tienen luz y entendimiento y usan la palabra para engañar a las gentes, la iglesia es causante de injusticia. Pero la iglesia es causante de injusticia cuando no predica el evangelio. El Señor llama a la iglesia y le dice: iglesia, despierta, establece la justicia de Dios en la tierra, predica el evangelio. Porque solo el evangelio puede traer la justicia de Dios a la tierra. No hay otra forma. No te quejes de injusticia. Quéjate de que tú no estás predicando el evangelio. Porque lo único que puede traer justicia sobre la faz de la tierra es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros para darnos salvación. Predica el evangelio. Pero no solamente predica el evangelio, vive el evangelio. Porque el problema de la iglesia moderna es que predica un evangelio, pero vive otra vida. Tan hipócritas como Caifás y Anás y todo el Sanedrín. Predica un evangelio que estés viviendo, que des testimonio de Cristo en ti. Y espera la promesa gloriosa del pronto regreso de nuestro Redentor. ¿Por qué esperar la promesa gloriosa del pronto regreso de nuestro Redentor? Porque, hermanos, la promesa es que viviremos un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde toda injusticia y toda maldad han sido desterrados. A Jesucristo nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Y que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que vive en la justicia de Dios, ama la justicia de Dios, predica el evangelio de la justicia de Dios, adora a Cristo por su obra justificadora para nosotros los redimidos, y avanza el reino de Dios, estableciendo la justicia de Dios mediante el evangelio. Oremos, hermanos. Amado Señor, nuestro buen Redentor, hoy hemos sido confrontados con tu palabra. No fueron solamente Caifás, Anás y aquellos jueces corruptos los que te juzgaron injustamente, los que trajeron testigos falsos, los que hicieron imputaciones falsas. No, allí también estamos nosotros. Por nuestra culpa, por nuestro pecado, tú fuiste a la cruz. Pero, Señor, al contemplar hoy tu palabra, podemos ver la grandeza de tu redención y de cómo tú soportaste
todo agravio, toda humillación, todo castigo, toda injusticia, la cual debería caer sobre nosotros, el Padre la hizo recaer sobre ti. La ira de Dios fue descargada sobre el Santo Hijo, para que por medio del Hijo la justicia divina fuera imputada sobre los más terribles pecadores, nosotros. Gracias, Señor, porque nos haces ver la gravedad de nuestro pecado, pero también la grandeza de tu salvación, de esa salvación que por gracia nos has dado. Pero, Señor, ayúdanos a vivir en tu salvación. Ayúdanos a vivir aferrados a la santa palabra que nos revela la obra perfecta de Cristo, que nos ayuda a comprender cómo el Señor tuvo que tomar dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza divina para soportar el rigor del castigo por el pecado, pero la naturaleza humana para recibir el castigo doloroso que significaba nuestro pecado, la muerte. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú tuviste que hacerte injusto por causa de los injustos, que tú fuiste juzgado como injustos ante un tribunal inmundo, corrupto, amañado, para que esa justicia que tú sufriste fuera la causa de la justicia imputada para hacernos justificados por la gracia. Ayúdanos a vivir en la justicia divina. Ayúdanos a aborrecer toda injusticia, toda impiedad, toda pecaminosidad y toda maldad. Asístenos, Señor, porque nuestra humanidad, todavía gravemente afectada por el pecado, no alcanzamos los estándares divinos. Pero por tu Espíritu Santo, cada día seremos más transformados a la imagen gloriosa de nuestro Redentor, hasta que Él vuelva por nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Ayúdanos a vivir así, Señor, en esperanza contra esperanza. Ayúdanos a vivir en la justicia de tu santo reino y a establecer la justicia de tu reino en la tierra. Como dice Génesis 1:28, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este es el mandato cultural. Sojuzgar la tierra es establecer la justicia divina que solamente puede dar el Evangelio en este mundo corrupto, en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, al cual solo le espera un juicio final, el fuego eterno. Ten misericordia de nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Cree al Señor Jesucristo y serás salvo. Corre a Cristo, inclínate a Él, pide perdón por tu pecado y por tu injusticia y comienza a vivir una vida en la justicia de Dios, en el reino de Dios. Amados hermanos, esperamos que pronto podamos volvernos a reunir presencialmente. Miércoles 7 de la noche estaremos de nuevo reunidos para orar, para compartir la palabra de Dios. Y domingo, como es costumbre, a las 10 de la mañana, la casa del Señor está abierta y las pantallas del Señor también, para que juntos vengamos a la presencia del Señor y rindamos a Él toda adoración, toda gloria y toda la alabanza que Él y solamente Él merece. Buenas tardes. El Señor le bendiga ricamente. Hasta pronto. Chao, chao.